Buenas tardes a todos y bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Camilo Laechea y yo soy la líder de Marcis para Brasil. Tengo el placer de estar acompañándolos aquí hoy día en México en el evento. Y hoy día voy a liderar el panel con nuestros clientes, Grupo Axo, Petco, Opel. Vamos a conversar un poco sobre la experiencia omnicanal y cómo las marcas están evolucionando también con la digitalización del cliente. Entonces, sin más ni menos, voy a invitar a David, a Dulce y a Eduardo a subir al palco aquí para comenzar las preguntas y la conversación. Gracias. Bueno, comencemos contigo, David. Cuéntanos, me gustaría que todos cuenten un poco su experiencia profesional, cómo llegaron a la posición a la que están y los desafíos en los que se encuentran hoy día en sus respectivas marcas. Bueno, pues yo soy un intruso aquí, yo no soy marquetero, primera cosa que tengo que confesar. Yo vengo del mundo del riesgo de crédito al consumo, basado en la analítica, ¿no? Y bueno, caí en esto del CRM y de la personalización, porque se parece mucho lo que es el riesgo de crédito al consumo con el CRM, en el sentido de que en el riesgo de crédito al consumo tú usas la analítica, usas la data para entender al cliente y para poder prevenir que caigan en mora. Digamos, la variable objetivo es que el cliente se mantenga al corriente. En el caso del CRM, pues es que la variable objetivo, pues que el cliente recompre, básicamente, ¿no? Y en el mejor de los casos, el Customer Lifetime Value. Entonces, así fue como fue mi transición del mundo del riesgo del crédito a el marketing, y aquí estoy aprendiendo pues, con mucho gusto y aprendiendo mucho de ustedes. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, David. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dulce, soy de Petco. Llevo 6 años prácticamente en la empresa. Yo también voy a confesar que no soy marketera, soy ingeniera matemática. Entonces, pues se preguntarán qué hago en marketing, ¿no? Más que nada es el tema de que yo he aprendido mucho a través de los datos y sé lo poderosos que son. Entonces creo que no hay nadie que vaya mejor a comunicarle a los clientes qué deben comprar, sino alguien que los conoce, ¿no? Algo que hablaba mi colega Guillermo era el tema de la consistencia de la data, y eso es lo que me ha llevado a ir de ese lado, porque quería ver cómo impactaban los números con los clientes, ¿no? Era como más directa la forma en la que nos correlacionábamos con ellos, y para mí eso fue lo que me llamó la atención a llegar de ese lado. Entonces así es como me convertí dirían los panelistas pasados, en un usuario completamente de Marcis, que auxilia a todas las demás áreas para la comunicación dentro de Petco, ¿no? Gracias, Dulce. Muy bien, soy Eduardo, yo por mi acento pueden ver que no soy mexicano, soy brasileño, pero ya vivo hace 7 años aquí en México. Bueno, mi escuela siempre fue, yo soy marquetero de mi universidad, pero mi escuela siempre fue Analytics. Siempre mi pasión fue consumidor de datos, ¿no? Pero Grupo Axo es una empresa de retail, estou há 4 anos aí, é minha primeira empresa na parte de retail, pero eu vengo de uma escola muito forte de números, que é mercado petroquímico, outro mundo, ¿no? Pero aí foi onde tive minha paixão por números. Depois passei por muitas empresas de CPG, ¿no? Desde Kraft Foods, Mondelez, e aí foi onde no momento que eu logrei poder conectar um pouco este tema de dados com o consumidor, e eu creio que hoje muito mais efetivo do que nunca empresa de retail, porque logra ver dos resultados e do que aplica, do que saca dos números e toda a estratégia que constrói de uma forma muito rápida, não? Axo, há 4 anos, de quando eu comecei a trabalhar aí, não levava nada com o tema de CRM que comentaram, era sem estratégia, muitos clientes, muitas marcas, muito desestruturado. Então, venho com este drive de ter visão de cliente, ter uma visão consumer-centric, data-driven, ¿no? Comunicação personalizada, ¿no? Tomas de decisões basadas no nosso consumidor, e isso se aplica muito a 2 etapas, que é comunicação de aquisição e comunicação de retenção. Gracias, Eduardo. Yo creo que es súper interesante comentar que cada uno tuvo caminos diferentes y hoy día los 3 comentaron data y customer centric, ¿no? Entonces, pensando que
cada una de las marcas que tienen ustedes venden productos diferentes, fashion, pets, productos Departamental. en exactamente departamental. ¿Cuál dirían, o sea, o qué milestone, qué logro compartirían aquí con el público para contar basado en que revolucionó la experiencia del cliente que ofrecen ustedes hoy día? Pues si quieren empiezo yo. Yo creo que lo que más ha hecho el cambio dentro de Petco es que toda la comunicación se siente natural. Es decir, que todos nuestros clientes sienten que no tienen que explicarnos nada más que tienen un perrito, un gatito, como se llama, y su edad, ¿no? Nosotros nos encargamos de todo lo demás. Creo que el hecho de que hayamos tenido la visión de recopilar absolutamente todos estos datos, que prácticamente son como los nuevos hijos de hoy, y que conozcamos cuáles son las necesidades de nuestras mascotas y cómo comunicárselas a nuestros clientes, que prácticamente la idea es como un papá primerizo. No todos saben qué se le debe de dar de alimento, no todos saben qué juguetes deben de tener sus mascotas o qué necesidades tienen que cubrir, y nosotros nos encargamos de decirles a nuestros usuarios cómo cuidar de su mascota sin que lo sientan como un regaño, ¿no? A nadie nos gusta que nos regañen. Entonces, a lo que me refiero de forma natural es que la información fluye a través de todos los canales que tenemos con Emarsis, en cada canal respecto a la interacción que tienen con cada uno de ellos, porque todos tenemos un canal favorito, ¿no? Así como tenemos plataformas de streaming favoritas, aplica exactamente lo mismo para todo el tema de omnicanalidad. No es lo mismo ser multicanal a tener omnicanalidad dentro de las plataformas, ¿no? Entonces, creo que el reto de Petco, cuando centralizó toda la información de nuestro CRM dentro de la plataforma de SAP, fue el mayor acierto, porque toda la comunicación está homogénea, ¿no? Entonces, todo fluye como si los hubiéramos visto desde que adoptaron a su cachorrito hasta que se vuelve un perrito o un gatito senior. Bueno, desde el punto de vista de Coppel, en la experiencia de Coppel, creo que está detonado este hito por la formación del área de SRM, que internamente le decimos GEC o Gestión Estratégica del Cliente, cada quien le pone los nombres que quiere, pero básicamente lo que tiene de diferencia es el enfoque en el cliente, en vez del enfoque del producto, entendido como que el enfoque del producto, pues tú quieres vender lo más que puedes de todos los productos que tienes en el inventario. En el enfoque en el cliente, cambias la perspectiva y tú te enfocas a ver analizas al cliente, entiendes qué es lo que quieren, lo que estaba comentando Guillermo hace rato también, ¿no? Entiendes qué es lo que quiere el cliente y entonces le ofreces lo que quiere el cliente. Entonces, eso representó un cambio fundamental de filosofía, de visión, de procesos, de estrategia, que de cara al cliente en lo que se nota es que antes teníamos 30 categorías comerciales, 12 categorías financieras, como saben también tenemos banco, afuera tenemos servicios financieros, préstamo personal, seguros, una serie de productos financieros, más los del departamental. Entonces, pues al cliente pues básicamente se le bombardeaba, ¿no? Todo el tiempo con cualquier cantidad de mensajes, y luego hasta presumíamos de los miles de millones de emails que mandábamos, lo poníamos como un KPI de lo que estábamos orgullosos, y no, o sea, no se trata de eso, sino al revés. Ahora lo que medimos es toda esta mensajería que estamos mandando al cliente tiene que convertirse en mayor incremento del Customer Lifetime Value. Y desde el punto de vista del cliente, pues ya deja de recibir tantos mensajes, empieza a recibir menos mensajes por canales más adecuados, mensajes más relevantes que lo invitan a permanecer con Coppel, ¿no? Bueno, creo que nesses 4 anos de journeys que tenemos aí, eu divido em 2 fases. Uma, change management, porque se o negócio não entende o valor de usar os dados do consumidor para toma de decisão, vai ser muito difícil avançar em qualquer coisa, não? Porque o KPIs de business, ventas,
margem, tudo que estamos vendo, isto toda empresa hace, não? Agora, quando os marqueteiros realmente começam a utilizar os dados de frequência de compra, recompra, ticket promedio deste cliente e começam a entender muito mais quem é o perfil de cliente, eu acho que esta parte do change management para mim é uma primeira fase que eu creio que logramos muito bem nascer e tem muito espaço todavia para mover, pero creio que avançamos muito bem, não? E eu creio que aí vamos para uma segunda fase, não? Que é uma fase que aí começamos a implementar uma estratégia de como tratar este cliente, né? Seja que for. Em nosso caso, utilizamos muito a estratégia de ciclo de vida de cliente para generar comunicação e entender este cliente. E dentro dessa segunda fase tem a tecnologia, não? E aí são as tecnologias que nos ajudam a centralizar dados, como comentaram, tendo uma vista única de cliente, não me importa que canal, e no caso do Grupo Axo, como são muitas marcas, tendo uma vista de cliente de muitas marcas, porque, ao final, é neste momento que centralizamos os dados personais, dados transacionais, e aí sim podemos generar inteligência de comunicação, o que for, em termos das estratégias que temos adoptado. Mas eu creio que dividiria esta evolução que logramos nessas duas fases, change management e depois mais estratégico e como isto logra em termos de resultados. Sí, ahí comentaron bastante, ¿no? La importancia de entender al cliente, entender la oferta de la marca y cómo acompañamos durante todo el customer journey del cliente con el mensaje correcto, ¿no? Entonces, creo que aquí siempre a veces cuando hablamos de omnicanalidad, como tú bien dijiste, Dulce, realmente estamos hablando de multichannel y no de omnichannel. Cuando pensamos en el omnichannel, ¿cuál fue la estrategia que ustedes tomaron para realmente traer una estrategia on y off que sea consistente? Bueno, principalmente creo que el tema de la centralización de la información, de siempre ver más allá, que a lo mejor de momento tú piensas solo ocupo ABC, y algo que hizo muy bien Petco fue pensar en ABCDEFG, y aunque no tuviera las herramientas para tratar toda esa información en ese momento. Entonces, hoy que ya somos una empresa más robusta, creo que pudimos usar toda esa data que estuvimos recolectando durante todo este tiempo para darle al cliente una experiencia pues 360, ¿no? Porque al final un cliente que va a la tienda física va a recibir un correo de ayúdanos a calificar el producto que compraste en tienda, aunque no hayas comprado en e-commerce, y viceversa, ¿no? A su vez, todo el tema de, nosotros tenemos aproximadamente más de 40 automatizaciones que se alimentan de qué es lo que hace el cliente. Ya todos conocen el tema de pues, diagramas de procesos, de ACA, sigue B, si no hace B, hace C, etcétera. Entonces ya se imaginará la cantidad de información que tenemos del cliente para tener tantos journeys y que seguimos implementando más. Y creo que el tema de la omnicanalidad va de la mano con toda esta información y como bien mencionaba David, el tema de que no es cuánto le mandes en volumen, sino la calidad de lo que mandes, ¿no? Entonces, el tema de omnicanalidad es eso, como saber qué mandar, en qué canal y en qué momento en específico le es funcional esa información al cliente, porque no es lo mismo que hoy, que es un cachorro, le hables de la etapa senior, a cuando es está en la transición de un cachorro a un adulto, en donde necesita para morder, para desestresarse, etcétera. Entonces tenemos que tener súper claro el customer journey en el que está en ese momento para hablarle de la manera correcta y que no caigamos en mandar por mandar, ¿no? Porque al principio todos hemos pasado por eso, de que no tenemos clara una estrategia y entonces lo que nos exigen es vender y no importa si terminamos, digamos, erosionando esa base de contactos que tanto trabajo cuesta, ¿no? Porque todos sabemos lo importante que es la data y cuánto trabajo cuesta obtenerla. Tan simple cuánto cuesta obtener un cliente en redes sociales y que no aprovechemos que él quiso tener ese primer contacto con todo el ecosistema de la omnicanalidad para lograr mantenerlo de principio a fin y que todavía le tenga tanto amor a quedarse con nosotros que decida adoptar, por ejemplo, después de que haya perdido a su mascota, ¿no? Entonces creo que es importante todo el tema de omnicanalidad para que él sienta que le estamos hablando desde el lado del ojo de un experto. Y trajiste un punto importante que es la personalización, ¿no? En toda la jornada omnicanal.
¿qué consejos compartirían aquí con todos para conseguir esa personalización, sea personalización porque estamos acompañándolo en el ciclo de vida, porque conocemos el producto correcto para el pet, para la familia, para la persona que le gusta la moda? ¿Cómo hoy día logramos esa personalización de la forma más asertiva y por el canal también más relevante para el cliente? Bueno, a ver, aquí les voy a pasar unos tips a que la competencia que anda por ahí. Ahí está. Ahí están. A ver, bueno, en el caso de las tiendas departamentales es un reto bastante interesante porque ahorita que estaba diciendo Dulce del journey del perrito, ¿no? Pues tú tienes a una persona, un cliente que está en un journey, en un ciclo de vida muy asociado a su mascota, ¿no? Y lo puedes ir acompañando. En el caso de las tiendas departamentales, cuando tienes 30 categorías, cada vez que llega un cliente a comprar algo, está en un journey diferente. El día que llega a comprar un asador es porque pues está en el journey de montar a su jardín, ¿no? Que no es lo mismo cuando llega a comprar una carriola o cuando llega a comprar ropa. Son journeys diferentes, lo que lo hace bastante complejo. En este entorno tan complejo, y también más los servicios de las categorías financieras, lo que estamos tratando de hacer nosotros es, no tirar la hiperpersonalización entendida como que a cada cliente le voy a hablar diferente, sino entender los diferentes segmentos y los diferentes momentos de los clientes y diseñar casos de uso específicos para esos momentos y esos segmentos de los clientes, ¿no? Y probar. Esto es prueba y error. Entonces, para eso sirve mucho que tengas tú un modelo operativo que incluya la data, que incluya la tecnología, que incluya las mediciones, un proceso de retroalimentación eficiente, que tú puedas ver, oye, pues lancé 1000 campañas en X periodo, cuáles de esas fueron exitosas, cuáles no, y las que fueron exitosas, ¿por qué? Aprendes y vas ajustando. Es un proceso iterativo, ¿no? Entonces, para poder hacer eso con la suficiente velocidad necesitas un modelo operativo ágil, con sistemas, procesos, data, aprendizajes, ¿no? Ese sería como mi consejo, no concentrarnos en grandes cosas, sino como ir agarrando por segmentos, momentos, probar casos de uso. Yo voy un paso antes. Todos quieren hacer personalización, todos, ¿no? Y quieren hacer hoy, pero sin data con calidad y sin data analizada no va a lograr hacer personalización. Olvide, esto no va a pasar. Entonces tienen que hacer por etapas. Si quieren un consejo es, primero, empiece como hacer recolección de datos de sus clientes de forma adecuada, principalmente en punto de venta. ¿Va? E-commerce é muito fácil, todos compartem seus dados, temos aí, relacionamos os dados personais com os transacionais, mas o ponto de venda é onde está o reto hoje de nós, porque é difícil recolectar dados de ponto de venda. Então, esta é a primeira fase, é como recolectamos e com qualidade. A segunda fase é, que já praticamos, data. Centralizar, ter a data, aí sim empieza a generar inteligência em entender o consumidor para partir para a próxima fase, que é o que eles já explicaram, que é a personalização. Personalização podemos ser muitíssimas, basado em ciclo de vida, patrão de consumo, por categoria, por gênero, o que for. Podemos hyper-personalizar por múltiplas formas, não? Pero se não tem uma data de seus clientes, dato centralizado e organizado, não vai lograr ser uma hiperpersonalização buena e não vai lograr os resultados que estão buscando. Então, muitas empresas eu vejo que vão buscar sempre AI direto para a personalização, mas olvida do passo mais importante, que é realmente ter o dado adequado para poder fazer a hiperpersonalização. Tá? E depois é um processo evolutivo, não? Me falta essa informação porque eu quero avançar nesse nível de hiperpersonalização, e aí vai agregando outros dados, outras informações, pero al final eu creo que tem que começar por la base. Se não tem esses dados, não logra fazer hiperpersonalização. Voy a dar un ejemplo y complementándolo con lo que dice Eduardo. Como les comentaba, yo ya llevo 6 años en Petco, entonces me ha tocado ver de cómo se volvieron procesos manuales automatizados gracias a todos los journeys de Marcis. Un ejemplo súper básico es el tema del cumpleaños de la mascota. Literalmente todos los días nos pasaron una base de clientes que su mascota cumplía en esa semana o en ese día años. Entonces, pues imagínense hacer 7 envíos, programar todas esas listas, y esto no
pues no era funcional, nos llevaba muchísimo tiempo. Y el tema, como dice, de siempre ir escarbando un poquito más atrás. Teníamos la data, pero no teníamos la herramienta para hacerlo de manera automática, ¿no? Entonces, hoy en día, ese cliente que su mascota cumple años, le recibe su cumpleaños el día en el que cumple, el regalo, el cupón en su aplicación, y además le felicitamos por mail, por push y todos los canales que tenemos con Emarsys. Y obviamente la experiencia del cliente ha elevado cañón. No es lo mismo recibir un correo en la semana del cumpleaños de tu mascota, decir, hoy es su cumpleaños, ve y recoge su regalo a la tienda, ¿no? Entonces, creo que es importante el tema de, como les decía, ver a futuro, que a lo mejor hoy no tengas la infraestructura para hacer más con esa información, no quiere decir que más adelante no la vayas a necesitar. Yo creo que trajeron 2 puntos importantes, data y ejecución, ¿no? Sabemos que tenemos millones de datos que tenemos que aprender a analizar y entender para segmentar de la forma correcta, ¿no? Y para poder ejecutar. Y llegar a la ejecución es un largo camino, porque al final tenemos que entender cómo ser más asertivos a la hora de hacer una inversión de la forma correcta. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo ustedes adoptaron la tecnología para ganar esa productividad, esa inteligencia a la hora de ejecutar? La tecnología. Bueno, a ver, aquí fue un proceso, en el caso de Coppel, bastante curioso porque querían mandar mails y compraron Emarsys, ¿no? Entonces, y resulta que sirve para más cosas, ¿no? Entonces, o sea, ha sido un proceso, pero en otra área había la necesidad de mandar otra cosa y comprar otra cosa y bueno, o sea, entonces ha sido un approach así, digamos, un poquito caótico. Ahora, ¿cómo estamos ahorita pasando a tecnología? Estamos identificando varios elementos tecnológicos que tienen que estar en su lugar para poder operar eficientemente en un ecosistema como el de Coppel, con, les digo, 30 categorías de retail, 12 categorías financieras, muchos millones de clientes, etcétera. Y entonces, hay muchos canales, o sea, estrictamente hablando, tenemos hasta 11 canales y subcanales diferentes con los que podemos llegar directamente al cliente, mensajes directos al cliente, ¿no? Entonces, eso tiene una gran complejidad. Entonces, lo partimos en 3 grandes cachos. Una parte es lo que Eduardo ha insistido hoy todo el rato, que es fundamental, de tener la data, de tener la tecnología, y es la tecnología para la data, para generar los modelos analíticos necesarios y poder definir audiencias. Entonces, audiencias es una cosa. Y ahí estamos buscando cuáles son las mejores herramientas para una definición de audiencias robusta, o sea que, bueno, robusta suena como gordo, más bien eficiente, suficientemente ágil, ¿no? Y productiva. De los clientes rentables. De los clientes rentables. La otra parte es la parte de la generación de contenidos. Cuando estamos hablando de mail, Emarsys es campeón en poder consumir todas las imágenes que tienes del e-commerce, en poder ponerlas en un mail, pero cuando estamos hablando, y lo platicaba con Fernando hace rato, ¿no? Estamos hablando de que, espérame, tengo más canales, tengo RCS, tengo WhatsApp, y yo quiero mandar imágenes atractivas, no quiero mandar un texto, ¿no? Y puedo mandar carruseles en WhatsApp, y puedo mandar carruseles en RCS. Entonces necesitamos ahora empezar a customizar todas esas imágenes, todos los contenidos. Yo celebro que Emarsys esté metiendo la inteligencia artificial generativa, porque necesitamos generar a escala, ¿no? La cantidad de diferentes contenidos que vas a distribuir, ¿no? Y finalmente la parte de la orquestación, ¿no? También, ahorita lo comentó Dulce, los journeys de Emarsys son una herramienta muy importante, ¿no? El poder definir a qué cliente, en qué momento, dado un evento que estás leyendo del cliente, le vas a mandar qué mensaje, por qué canal, ¿no? Entonces, son 3 grandes como etapas que tecnológicamente tienen sus retos diferentes, ¿no? Audiencias, contenidos, orquestación, ¿no? Entonces, estamos tratando de encontrar lo mejor de todos los mundos ahí. Bueno, no caso do Grupo Axo, nosotros tenemos 3 pilares também, todos estão relacionados à tecnologia.
Una, tenemos plataforma de CDC, que es Customer Data Cloud, que nos ayuda a todo el proceso de recolección de datos y opt-in de clientes, ¿no? Entonces, comentaron a principio da presentación ese tema de privacidad de clientes, llevamos muy a serio este tema, ¿no? No contactamos clientes sin tener su opt-in formalizado. Segundo pilar, CDC, onde centralizamos todos os dados de clientes, aí temos a vista única de cliente, e isto ajuda a empresas muito complexas como Axo, que tem em minha plataforma hoje 19 diferentes marcas, 23 milhões de clientes e 7 sistemas de ponto de venda e e-commerce, ¿no? Então, ajuda a centralizar todas essas fuentes diferentes de formatos diferentes e tudo, não? Uma única arquitetura de dados. E aí vamos com Emersis. Aí Emersis é minha plataforma, é meu juguete, não? Onde podemos fazer desde personalização, comunicação por canais diferentes, personalizar momentos de que comunica, onde comunica, que forma individual cada cliente vai receber. Não nos ajuda muito com o tema, como comentou, de audiência, né, que é super importante a audiência. Leva todo esse conhecimento de clientes de audiência para optimizar suas inversões em Meta e Google também. Então, vocês vê hoje em Grupo Axo esses 3 momentos com as 3 plataformas tecnológicas que utilizamos. Y pensando en la tecnología, ¿no? Que ya está habilitando bastante todo lo que es la ejecución de forma inteligente. ¿Cómo ustedes se preparan? Acabaron de tener un evento, un hot sale en México, ¿no? ¿Cómo se preparan para esos eventos? Cuéntenos un poco cómo es la experiencia Coppel, Petco y Axo. Pues en Petco, la verdad es que paramos todo solamente para dedicarle tiempo a hot sale. Desde altas de producto, descripciones y demás, todo tiene que estar antes de un deadline para tener completamente la mente en hot sale. Entonces, algo que nos ha ayudado un montón es el tema de la segmentación de clientes, del contenido. Bien decía David, es importante que nuestros equipos de contenido se dediquen a ser creativos, como comentaban al inicio de la presentación, en lugar de estar sistemáticamente haciendo materiales y información que a lo mejor terminan de ser no tan atractivos porque no tienen tiempo para ser creativos y para poder hacer que nuestro cliente se enamore de lo que ve en lugar de solo avisarle cierta información, ¿no? Entonces, nosotros nos tomamos muy en serio toda esta parte, planificamos qué se va a mandar, a qué segmentado se va a mandar. Unos meses antes estamos viendo cómo se comportan las audiencias, preparamos qué audiencias vamos a usar para qué canal y vamos midiendo la interacción de las mismas en cada uno, revisamos subjects de email, push, todo lo que vamos a comunicar en redes sociales mucho antes de que esto pase, más que nada porque pues retail tiene bomberazos, ¿no? Entonces siempre hay cambios, pero tenemos que tener la estructura y la base pues al 100 antes de que todo esto suceda, ¿no? Entonces creo que es importante tener comunicación entre todas las áreas y darle como pie a que todas las áreas estén involucradas en promoción, en títulos, en todo lo que se va a comunicar para que pues la información y todo lo que se comunique sea homogéneo. Entonces creo que es importante y cómo nos ayuda, por ejemplo, la inteligencia artificial con todo este tema. Ya están en temas de generación de imágenes y de que se vea bonito sin necesidad de que entren los creativos y que se dediquen realmente a ser creativos nuestros equipos. En especial de Petco tenemos un área gigante de diseño porque estamos 100% comprados con la idea de que no solamente es mandar contenido por mandar contenido, sino contenido de calidad, y aplica lo mismo para Hot Sale, Buen Fin, Día del Perro para nosotros, Día del Gato, Día de las Razas. Creo que el que le encantes el ojo al cliente es la clave para que ese cliente se convierta en un cliente de por vida. Y el AI cada vez te está ayudando más a ser más inteligente, más asertivo, como dijiste, que el equipo se enfoque en lo que se tiene que enfocar, se enfoque en ser más creativo, se enfoque en ser más inteligente, se enfoque a conseguir un mejor retorno de la ejecución que está haciendo. Hoy día en Axo, en Coppel, ¿cómo están usando la inteligencia artificial o cómo planean usar la inteligencia artificial para ser más asertivos y generar un mejor impacto, tanto internamente en la empresa como con los clientes? Antes, platicando um pouco deste tema desses eventos para nós, eu acho que é importante fazer analítica. Para nós, temos 3 grandes eventos: Hot Sale, Hot Fashion
y buen fin, ¿no? Entonces, creo que plataformas como esta que nos ayuda, tudo que estamos haciendo de comunicación e inversión de marketing, que isto, qualquer marqueteiro ama isto, logramos sacar o quanto que isto no momento que eu envio o impacto na comunicação, nos ajuda a entender se esse cliente comprou ou não, não importa se é e-commerce ou tenda, não? Então, este tipo de valor de plataforma que nos ajuda a entender, não, e justificar, que ajuda todos os marqueteiros a justificar, mira, tudo que eu estou investindo em marketing está me regressando em dinheiro, não? Este tipo de plataforma ajuda muitíssimo nós a apoiá-los a que siga com as inversões, não? Porque creio que qualquer empresa, a grande pergunta é, o que eu tenho de minhas inversões em marketing, eu estou tendo um ROI sobre isto, não? E esse tipo de plataforma de comunicação nos ajuda muitíssimo. E quando analisa esses dados, te ajuda a tomar melhores decisões de execução antes de qualquer desses eventos. Tá? Em termos de inteligência artificial, eu creio que Emerce sí tem algumas revoluções muito boas com temas principalmente de segmentação de clientes. Isto nos ajuda a generar estas segmentações diferentes do que nós planeamos, porque muitas vezes as segmentações são basadas numa demanda por marca ou por marketing, ou porque algum científico de dados logrou fazer uma análise, pero ter recomendações basadas em segmentação, basadas em inteligência artificial, que talvez são coisas que não logramos sacar numa simples analítica, eu creio que é uma coisa que estamos começando a entender um pouco mais como funciona e temos este objetivo. Eu creio que a segmentação basada nisso vai nos apoiar muito. E também hoje já usamos também as plataformas de inteligência também para entender qual canal cada cliente deve receber sua comunicação, não? E isto é muito baseado na analítica que tem automatizada de quanto se o cliente é o open rate de seus correios, se não isso, se abriu SMS, se foi para push notification, para INAP, o que for. Então, isto nos ajuda a construir a estratégia também dos journeys de comunicação, que canal de comunicação vamos comunicar com ele e que momento vamos comunicar con nuestro cliente. Ser más asertivos a través de la afinidad, ¿no? Entendimiento de la afinidad. Bueno, nos quedan 4 minutos y yo tenía una pregunta más para hacerles, pero antes de hacerles la última pregunta, que realmente es ¿cuál es el siguiente paso? Quería aprovechar y abrir al público a ver si alguien aquí quiere hacer una pregunta, aprovechando que tenemos aquí a los líderes de CRM, e-commerce, Data Insights. Para el tema de e-commerce, yo tengo una duda que suele suceder pues seguido, el tema del bounce rate. ¿Cómo logran mitigar ese bounce rate? ¿A través de qué data siguen para poder entender hacia dónde va dirigida esa mitigación del problema, ¿no?, que está ocasionando ese bounce rate tan alto? Pues de este lado nosotros tenemos como la filosofía de que solamente estamos recibiendo bloqueos porque le estamos hablando por el canal equivocado. Entonces, nosotros el tema de los bloqueos y demás los asimilamos como un cambio de canal, ¿no? Cambio de canal o cambio de comunicación. Nosotros normalmente excluimos a estos clientes de nuestras bases de envío como de eventos súper grandes, no los excluimos, pero del día a día de un informativo, de algo que no podría ser tan relevante para el cliente en ese momento, intentamos no molestar a ese cliente en ese canal, a menos de que creamos que puede ser regresar a ese canal por algún evento o algo que sea sumamente de su interés. Y para esto pues hay un análisis profundo de estos clientes que están rebotando en los diferentes canales, porque pues como sabemos tenemos varios canales como redes sociales, WhatsApp, SMS, web push, web channel. En el caso de nosotros que recibimos un montón de audiencia en nuestro sitio, de clientes que realmente están interesados en novedades que a lo mejor no son clientes de e-commerce, pero son clientes de tienda, que realmente no les estaría interesando demasiado el correo porque en su gran mayoría ve promociones o informativos y que a él realmente le gusta la experiencia de tienda. Y que no está mal porque, o sea, parte de mi trabajo es que esos clientes sean omnicanales, ¿no?, que estén en tienda física y en tienda online en debido de lo posible. Y para todo el tema de rebote creo que es importante ver qué comunicación le vamos a dar en qué canal, como ya lo hemos mencionado un montón de veces,
pero hacer un análisis específico de los rebotes y en qué campaña fue para identificar qué es lo que está haciendo que nuestros clientes decidan ya no querer estar comunicándose por ese canal. A lo mejor les hablamos en un momento inadecuado, en un horario inadecuado, a lo mejor su mascota falleció en nuestro caso y que por eso ya no quisiera recibir información de nosotros. Entonces nosotros sí tenemos muy identificados como causas probables y utilizamos la herramienta también para ver temas de encuestas, de saber en qué canal le gustaría a esos clientes en específico que los contactáramos o si de plano no quieren ser contactados por nuestros canales de comunicación, que directamente pues nos lo hagan saber y nosotros vemos cómo contactar a ese cliente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esta duda es más aterrizar la parte de CRM. Aquí, ¿en qué momento, bueno, sabemos que igual como en los demás canales, también para CRM requiere un funnel en el que tienes que tener una estrategia de adquisición y de retención para el usuario. ¿Cuál es la estrategia principal para que, por ejemplo, siempre vamos a tener una base de datos robusta que a lo mejor en algún momento podamos atraer al cliente por una oferta, una recompensa inicial para hacerlo parte de, pero ¿cómo retienes ese cliente? ¿Cuál es la mejor como sugerencia para hacer que ese cliente sea fiel, retenerlo y no nada más sea, digámoslo así, un cliente nuevo, no depender de una estrategia de nada más de adquisición, sino también de retención del cliente, hacerlo participativo, activo y no nada más como inicial, en una etapa inicial o que nada más por un beneficio inicial dentro de la adquisición de clientes dentro de la base de CRM? A ver, no sé, estoy viendo bien tu pregunta, pero me trajo a la mente el caso de Liverpool, donde tienen el 10% de descuento en primera compra y son los campeones de la activación en tarjetas de crédito, ¿no? Y mucha gente saca la tarjeta de crédito de Liverpool para comprar una sala y después la guarda en el cajón, ¿no? Creo que a eso te refieres más o menos, ese fenómeno. ¿Cómo evitar que ese fenómeno suceda? ¿Cómo hacer que la estrategia de adquisición de clientes no dependa solo de eso, que ya de un incentivo, leads, nuevos usuarios y que no se queden ahí, sino que nada más sean activos? Crear lealtad. Voy a hacer una respuesta muy corta pero muy amplia en su concepto, que es agrégale valor al cliente, dale valor al cliente. O sea, si en el caso, por ejemplo, de Coppel, ¿no? Pues lo que estamos apostándole es, oye, te voy a decir cosas que te sirvan, ¿no? Y estamos bajando información del blog para que les sirva a los clientes. Queremos hacer en relación al moto de mejora tu vida, queremos realmente eso. O sea, entonces, no te voy a estar dando premios y te voy a estar dando incentivos todo el tiempo. De hecho, tenemos nada más una campaña al año donde damos dinero electrónico, nada más una al año, ¿no? Y lo que estamos buscando es darle información relevante al cliente, que le sirva al cliente, que le llame la atención, ¿no? Básicamente. Eu creio que o mais difícil hoje não é fazer aquisição, é ser retenção, não? Porque a aquisição tu pode ser de múltiplas formas, pode ser por haciendo inversões em meios pagos, pode ser fazendo uma oferta de descuento para ele ser first time buyer, pero no momento que ele se transforma num first time buyer e depois passar para growth, engage e depois não deixar que eles saia do ciclo de vida, para mim é a parte mais difícil, não? Manter este cliente. E al final, a mim me gusta muito a estratégia de ciclo de vida, porque cada momento do ciclo de vida o cliente tem uma necessidade diferente, não? E o objetivo de todas as marcas é que eles tenham engage, não? Que compra com mais frequência, com mais ticket promédio alto, não? E então, eu creio que no momento que tu empieza a construir a estratégia ciclo de vida e uma comunicação personalizada para cada momento do ciclo de vida, te ajuda muitíssimo a manter, retener e a fazer com que ele consuma mais. Eu vejo um pouco mais neste formato de ciclo de vida que ajuda muito neste processo. Yo voy a complementar con algo bien simple y creo que es algo que yo creo que todos los van a entender, experiencia. ¿Por qué regresas a un lugar? Por la experiencia. Puedes haber comprado solo un dulcecito, pero si te trataron bien y te consintieron y
y supieron qué era lo que necesitabas en ese momento, vas a regresar. En este caso yo voy a hacer mucho énfasis en el tema de experiencia de cuidar. Nosotros cuidamos mucho a nuestros primeros clientes en que no tengan una mala experiencia dentro de su primera compra, ¿no? En el caso de su entrega, en el caso de una tienda que si van por primera vez a grooming, no se lleven un mal sabor de boca, que no tengan, no esperen más de lo que deben de esperar, que su cita toda sea perfecta en todos los aspectos, pero además de eso, y creo que la clave importante es crear la necesidad de la marca dentro del cliente. Ya lo hiciste sentir bien, ya lo hiciste sentir a gusto contigo, ahora crea la necesidad de que algo más necesite de tu marca. En nuestro caso es enseñarle cómo cuidar a tu mascota, es enseñarle que tiene necesidades en específico para cubrir de esa mascota. A lo mejor nosotros todo el tiempo estamos compitiendo con mejorar como persona y creo que en la mayoría estamos así. Entonces nosotros intentamos tener como un ranking de, tienes 5 de 6 necesidades cubiertas, ¿y qué va a pasar? Ese cliente va a querer cubrir todas las necesidades por el solo hecho de decir que tiene a la mejor mascota, mejor cuidada del mundo, ¿no? Entonces, experiencia y creación de necesidad dentro de lo que tú puedes ofrecer dentro de tu marca. Gracias. Muchas gracias. Gracias realmente por contarnos un poco de cada una de sus marcas, del negocio, de la experiencia, compartir las mejores prácticas que están haciendo, tanto de estrategia cuanto de aplicar la tecnología alineada a la estrategia. Espero regresar otro día y poder contar más historias y qué más están haciendo con inteligencia artificial. Y bueno, gracias a todos por participar hoy día.